Y le invito a que abra la Biblia en la carta a los Hebreos, el capítulo número 5, carta a los Hebreos, el capítulo número 5, los versos número 7 hasta el verso número 10. Carta a los Hebreos, capítulo número 5, los versos número 7 hasta el verso número 10. Amén. El título en esta mañana de la enseñanza es Jesús en sus días de la carne. Usted ve el título en la pantalla, en su pantalla, dice Jesús en sus días de la carne. Una vez más, el título en la enseñanza en esta mañana es Jesús en sus días de la carne. Dice la palabra en Hebreos 5, versos 7 al 10. En traducción viviente, no, sino en Reina Valera 1960, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 10 concluye diciendo, y fue declarado, por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana por tu bendita y tu poderosa palabra. Yo te pido que tu palabra en esta mañana cumpla el propósito, Señor, para lo cual fue enviada, que es producir la vida en el Espíritu. Que la palabra, Señor, que predicamos sea una palabra verdadera, una palabra que produzca vida en nuestro espíritu, una palabra de verdad, una palabra, Señor, con autoridad, con conocimiento, con ciencia, con poder, con dominio propio inclusive. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra destruye todo argumento. Gracias porque tu palabra, Señor, produce vida. Gracias porque tu palabra, Señor, nos santifica. Gracias porque tu palabra nos lava. Gracias porque tu palabra es poderosa. Gracias porque tu palabra es eterna. Gracias porque tu palabra es fiel. Gracias porque tu palabra es cristalina. Gracias porque tu palabra tiene toda la autoridad, todo el conocimiento, toda la ciencia, Señor. Y por eso te pido que en esta mañana, Señor, yo no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino que realmente yo pueda predicar tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, hay un punto bien importante donde muchas iglesias, lamentablemente, o las teologías que el hombre ha levantado, ha inventado una serie de cosas o un cúmulo de enseñanzas o de doctrinas que a veces no tienen sentido o que han sido lamentablemente mal interpretadas. Una de ellas en la teología es una que se le dice unión hipostática. La unión hipostática es lo que hablan lamentablemente muchas congregaciones y muchos pastores o muchos ministros. La unión hipostática es un nombre que se le ha dado a lo que le ocurrió supuestamente a Jesús cuando bajó a la tierra o cuando vino como un hombre. Supuestamente, la unión hipostática significa que Dios es o que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Es el término que se le ha dado teológicamente hablando, pero que la realidad es completamente diferente. Dios dice la palabra en la carta a los Filipenses que él renunció a su honor, que él renunció a su poder, que él renunció a su autoridad, que él renunció a su gloria, que él se hizo obediente, que él bajó y bajó como un hombre, dice la palabra. Cuando estuvo aquí en la tierra, bajó como hombre, no 100% Dios, no 100% hombre, sino que él bajó simplemente como hombre. Dice la palabra que él se humilló a sí mismo, renunciando a todo su honor, a toda su gloria y a todo su poder. Pero la interpretación que le dan algunos teólogos es que la unión hipostática es la humanidad y la divinidad, pero es algo completamente falaz porque no es verdad. No es que Jesús haya bajado 100% Dios y no es que Jesús haya bajado 100% hombre.
sino que él realmente se humilló tomando forma de siervo, dice la palabra. El Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, tomó única y exclusivamente la forma de un ser humano para poder traer las palabras del Padre, para poder traer el evangelio verdadero, para traer la salvación, para traer la vida eterna. Entonces, en todo ese concepto de ideas, por eso hemos hablado sobre Hebreos, el capítulo número 5. El verso 7 está diciendo, y Cristo en los días de su carne. Yo quiero que entendamos este aspecto primeramente. Dice, y Cristo en los días de su carne. Note usted que el término Cristo viene del griego, que significa el ungido, el Mesías, el Dios verdadero, el que había sido enviado, el enviado, el Mesías, el Cristo. Entonces, ese Mesías que había sido profetizado durante miles de años, ese Mesías ahora toma la forma de un humano. No está tomando la forma de la deidad. Ojo con esto. Aunque él no perdió su autoridad, aunque él no perdió obviamente su divinidad, sí abandonó la divinidad. Quiero que entienda el concepto, que es completamente diferente. Jesucristo, cuando vino a la tierra, no tomó su divinidad para venir a la tierra. Sin embargo, él la dejó en el cielo y él vino como un hombre. Por eso la palabra está diciendo aquí Jesús o el Cristo, el Cristo. Note usted en esta mañana. Y Cristo, el verso número 7, en los días de su carne, en los días de su carne, en los días de su humillación, en los días de su humanidad, dice, ofreció ruegos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Note usted algo interesante en esta mañana, iglesia. La Biblia está diciendo que Jesús en los días de su carne dice que él ofreció ruegos y súplicas. Si Dios bajó y tomó una forma de siervo y se humilló, dice la palabra que él ahora, siendo hombre, dice que rogó, dice que suplicó y dice que clamó. Además de eso, dice que lloró lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Quién le podría librar de la muerte? Si él era Dios o si la gente dice que Dios, Jesús o el Cristo vino 100% Cristo, 100% Dios, pues él no tenía necesidad ni de llorar, él no tenía necesidad de gritar, él no tenía necesidad de desgañetarse, de llorar, de clamar, de suplicar, porque venía también en forma de ¿qué? De Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que él se humilló y tomó la forma de un hombre. Como hombre vino a esta tierra, simple y sencillamente como hombre, para traer la palabra del Padre. Por eso dice que él lloró, clamó, oró, suplicó ¿a quién? Al Padre eterno, quien lo podía librar ¿de qué? De la muerte. ¿Entiende usted el concepto en esta mañana? Ahora bien, la pregunta es, ¿será que usted y yo también tenemos esa misma actitud de buscarlo a él, de clamarle a él, de orarle al Padre, de llorar al Padre, de buscarlo con clamor reverente? ¿O simplemente somos religiosos light, bonitos, que vamos a una iglesia y escuchamos un sermón? ¿O realmente somos esos cristianos que clamamos, que buscamos su palabra con ganas, con ansias, como si el tesoro lo hubiésemos encontrado y que de hecho lo encontramos? El verdadero tesoro que es Él y su palabra. La Biblia está diciendo entonces claramente en el verso número 7, la conclusión del 7 al final dice, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quién lo oyó? El Padre. El Padre eterno oyó el clamor del Hijo hecho hombre en los días de su carne, y dice que escuchó ese clamor a causa de su temor reverente. Note usted otro punto importante. La Biblia dice que Jesús tenía temor reverente. Hoy en día muchas personas no tienen temor reverente a Dios. Hoy en día muchas personas no tienen temor reverente al Padre eterno. No les importa absolutamente nada. Ni siquiera adoramos al Padre con
con el gozo, con el conocimiento, con la ciencia, con el poder, con las ganas. No lo adoramos a veces. A veces pensamos que ser cristiano simplemente es un acto religioso, un rito más. Pero tenemos que tener un temor reverente. Y cuando hablamos de temor reverente no estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando de legalismos, no, estamos hablando de ese tema. Estamos hablando del temor, del amor, del respeto, de la adoración, de lo importante que Él es para nosotros, de lo importante que Él representa o lo que Él representa en nuestras vidas y en nuestro espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, está diciendo que Jesús fue escuchado, el Hijo escuchó, el Padre, perdón, escuchó al Hijo a causa de su temor reverente. Verso número 8, y aunque era hijo, note usted lo que dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Note usted, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús padeció muchas cosas aquí en la tierra. Por eso hay que entender el concepto de los días de su carne. Por eso hay que entender lo que Jesucristo hizo por amor a usted y por amor a mí. Por eso hay que entender quién es el autor de eterna salvación, que no es un concepto de conductismo, ni es un concepto de religión, sino que realmente el Dios eterno se hizo hombre, bajó, rompió los cielos. La Biblia dice que rompió los cielos. La Biblia dice que traspasó los cielos. La Biblia dice que Él destruyó el cielo. Si no me quiere creer, mire lo que dice ahí mismo Hebreos 4:14. Devuélvase un poquitico, por favor. Devuélvase un poquito en su Biblia. Hebreos 4:14. Note usted lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué fue lo que hizo Jesús entonces? Rompió los cielos, traspasó los cielos. Hebreos 4:14 lo está diciendo claramente. Él rompió los cielos porque Él vino, Él entró, Él se hizo hombre, dice la palabra. Volvamos otra vez al verso número 8 del capítulo 5 de Hebreos. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿A quién obedeció? Al Padre. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, dice la palabra, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesucristo. Jesús es el autor de tu salvación y de mi salvación. Jesús te lavó y te compró. Jesús nos puso en libertad. Agorazo y exagorazo. Agorazo es que Él nos compró. Exagorazo que nos puso en libertad. Y eso es lo que está diciendo. Él es el autor y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La pregunta en esta mañana es, ¿será que yo sí lo estoy obedeciendo? La pregunta en esta mañana es, ¿será que yo sí lo estoy buscando de la manera correcta o simplemente lo tengo como un amuleto, como una religión o como un concepto meramente religioso, filosófico o doctrinal inclusive? La Biblia me está diciendo que Él es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y obedecerle es buscarle, obedecerle es tener una íntima relación con Él. El verso 10 dice, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec pues es una figura de Dios, obviamente, que eso lo podemos hablar en otro tema. Lo que yo quiero que entendamos en esta mañana es que Juan capítulo 1, el verso 14 nos dice que Él bajó como un hombre. Note usted, Juan capítulo 1, el verso número 14. Acompáñenme, por favor, a esta cita. Yo quiero que usted siempre abra la Biblia, porque si usted abre la Biblia, usted identifica si es verdad o no es verdad lo que estamos diciendo. La Biblia dice en Juan 1:14 claramente, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Note usted que dice que fue hecho carne. La Biblia no dice, y aquel verbo bajó como Dios y bajó como hombre. Entienda la diferencia en esta mañana. Yo quiero que entiendan esta mañana el punto central, que no es unión hipostática, es una carreta o una falacia que se ha hablado en nuestras congregaciones.
No es 100% Dios ni 100% hombre. Está diciendo claramente en Juan 1:14, y aquel verbo, o sea, Jesucristo, el Salvador eterno, el verbo de vida, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la palabra, gloria como del unigénito del Padre, que además de eso estaba lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Salvador, el autor de eterna salvación, el que te amó, el que te compró, el que te lavó, el que te dio autoridad, el autor de eterna salvación, dice que él se bajó, se humilló, ese verbo se hizo carne, dice la palabra claramente, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Él está lleno de gracia y lleno de verdad. No hay otro Dios como él. En el Antiguo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento hacían el papel del evangelio, porque el evangelio traduce buenas noticias o noticias que hablan acerca de la salvación, de la redención. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, los profetas estaban anunciando que en medio del caos mundial que vivía el mundo y el pueblo de Israel, se avecinaba, venía una luz al mundo que iba a quitar las tinieblas, no solamente del mundo, sino las tinieblas del pueblo de Israel, sino las tinieblas de tu vida y de mi vida, sino las tinieblas de la iglesia como tal. Entonces, los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento que iba a venir, que vendría. El reino de los cielos se iba a acercar. El reino de los cielos ya viene. El reino de los cielos va a traer salvación. El reino de los cielos es la luz. El reino de los cielos es la libertad. El reino de los cielos es el arrepentimiento. El reino de los cielos es la salvación. El reino de los cielos es el poder. El reino de los cielos es la autoridad. El reino de los cielos es la ciencia. El reino de los cielos es el conocimiento. El reino de los cielos es la sabiduría. Pero necesitábamos conocerlo. Y Juan el Bautista, dice el libro de Isaías, el profeta Isaías dice, voz de que clama en el desierto. Esa voz de que clamaba en el desierto era el profeta Isaías, el último de los profetas, que iba a anunciar que iba a venir la salvación al mundo, la vida eterna, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hecho carne, como humano, para traer el poder de Dios, para traer las palabras de Dios. Y dice que el reino de Dios vino. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, el verso número 2. Por favor, acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo número 3, el verso número 2. Dice la palabra, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos o arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista estaba dando apertura de lo que los profetas por más de 1000 y pico de años profetizaron. Y Juan el Bautista fue aquel que lo pudo ver, lo pudo tocar, lo pudo palpar, lo pudo bautizar en el río Jordán. Y sin embargo, aunque él vio que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma, no como en forma de paloma, y además de eso escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o en quien tengo gozo. Aún así, Juan el Bautista, en medio de la cárcel y de sus problemas y sus dificultades, dijo, oh, pregúntenle a Jesús si él es el Cristo o esperaremos a otro. ¿A usted no le ha pasado que en medio de sus problemas y de sus dificultades y de sus angustias y de la inflación y de la economía y de lo dejó la esposa y lo dejó el esposo y los hijos se depravaron y etcétera, etcétera, y en medio de toda esa dificultad, usted alguna vez no ha dicho, Señor, ¿de verdad tú sí eres Dios? O Señor, ¿será que es bueno ser cristiano o no? Porque me están pasando momentos difíciles en la vida. Porque estoy tan mal, tan triste, tan angustiado. Claro, claro, claro que sí. Claro que sí. Si Jesús tuvo aflicción, si Jesús tuvo problemas en los días de su carne,
Si Jesús lloró, si Jesús sintió traición, si Jesús sintió dolor, angustia, etcétera, etcétera, ¿por qué usted y yo no experimentamos o experimentaremos lo mismo quizás? Quizás no al mismo grado de Jesús, pero sí experimentamos traición, pobreza, angustia, desasosiego, ansiedad, temor, hijos que se depravan, etcétera, etcétera. El mundo caído, el caos que hay en el mundo, la inflación, y usted dice, ahora hay que comprar más poquito, hay que ahorrar, ahora hay que comer pata de gallina, porque ya no se puede comer gallina, sino solo las patas, etcétera, etcétera, porque usted está pensando en esos problemas, porque hay angustia. Sí, claro que sí. En los días de la carne, en los días de su carne usted tiene problemas. El día que a usted se le acaben los problemas, si usted realmente es cristiano, es cuando usted se muera y va al paraíso. Ese día se le van a acabar los problemas. Antes es imposible. Tendremos dificultades. La Biblia dice claramente, en el mundo tendremos aflicción. La Biblia dice claramente que debemos dejar al Señor toda esa información y todo ese caos que tenemos y descansar en Él, echando sobre Él toda ansiedad, dice la palabra. Debemos de esa ansiedad entregársela a Él. Si Él en los días de su carne sufrió, ¿cuánto más usted y yo? Porque nosotros no somos Dios, Él es Dios. Él es el eterno Salvador. Entonces la palabra está diciendo claramente que el reino de los cielos vino. Él anunció las palabras del Padre. Él trajo la gracia, Él trajo la verdad. Miren lo que dice Juan capítulo 1, verso 18, por favor. Juan 1, 18. Miren lo que dice Juan 1, 18, por favor. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le ha dado a conocer? El Hijo. El Hijo nos ha dado a conocer al Padre. El Hijo vino como humano, vino en los días de su carne y nos dio a conocer las palabras del Padre y nos dio a conocer todo su amor, su perdón. El Hijo añadió perdón a la ley, porque la ley no tiene perdón, la ley simplemente juzga, la ley habla de la condición del ser humano para ser imputado, obviamente, y para buscar una salida, y esa salida solamente la encontramos en Jesucristo. Él añadió perdón entonces a la ley. Por eso cuando ustedes se acuerdan cuando una mujer fue encontrada en el acto de adulterio, ¿recuerdan la palabra cómo está tan clara diciendo que la ley decía que cuando una persona, en este caso una mujer, no era el hombre, note usted, no era el hombre, era la mujer la que si era encontrada en el acto de adulterio, sacaban a la mujer desnuda. Lo que pasa es que el evangelio no lo dice así, pero la sacan desnuda completamente, la ponen en la plaza pública y empiezan todos a recriminarle con la ley. Y todos toman piedras para matarla, para apedrearla, como hicieron con el primer mártir de la iglesia, Esteban. Y lo hacen porque está declarado en la ley. O sea, hay una imputación, hay un castigo. Está claro en la ley. Sin embargo, cuando Jesús aparece, cambia todo el concepto. ¿Usted entiende el tema de la gracia y la verdad con relación a la ley? Cuando Jesús aparece, pues Él dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y note usted que ellos, pues no, todos tenían pecado. Todos tenían pecado. Entonces todos fueron botando sus piedras porque no había nada que hacer. Absolutamente nada. Entonces, botan las piedras y Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿alguien te condenó? Ella responde, no, Señor, nadie me condenó. Jesús, ¿qué le dice? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Usted entiende el amor de Jesús en esta mañana? ¿Usted entiende el concepto del evangelio? ¿Usted entiende el concepto de la gracia? Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Eso es lo que Jesús en los días de su carne vino a traer el perdón, añadirle perdón a la ley, porque la ley no tiene perdón.
Pero el concepto que tenemos que entender hoy nosotros es que Jesús vino a traer perdón. Jesús vino a levantarte, a sacarte. Jesús vino a redimirte. Jesús vino a darte autoridad. Jesús vino a darte la posición correcta. Agorazo, a comprarte. Y es agorazo ponerte en libertad. Jesús vino a dar su vida y a mostrar el amor del Padre. Vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Prostitutas, ladrones, fariseos, cobradores de impuestos. Note usted que Jesús no vino a los lindos de la época. Note usted que Jesús no vino a los doctores de la ley. Note usted que ellos pensaban que por su conducta se iban a salvar. Como hoy muchos ministros piensan que porque son lindos se van a salvar. Pero no es la conducta la que los salva. Los fariseos dijeron, como somos tan lindos, Jesús va a venir a nosotros. Pero resulta que Jesús no fue a ellos. Jesús fue a las prostitutas, a los borrachos, a los depravados, a los cojos, a los mancos, y esos éramos usted y yo. Él vino a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. En los días de su carne vino precisamente a eso, a salvarnos. Vino a cumplir y hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, verso 39, por favor, acompáñeme al Evangelio de Juan 6, 39. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿A qué vino Jesús? Juan 6, 39 nos dice claramente: y esta es la voluntad del Padre, dice el Hijo, que vino en los días de su carne. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere yo, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Note usted, Jesús en los días de su carne vino a aglutinar, a rescatar, a predicar el evangelio, a rescatar a aquellos que estaban perdidos. Todo lo que el Padre le dio y todo lo que el Padre le está dando hoy, porque el ciclo de la iglesia continúa. La iglesia primitiva, la iglesia perseguida, la iglesia del siglo XVIII, XIX, medieval, la iglesia contemporánea o moderna, que es la que tenemos actualmente, es la iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero, es la iglesia que se le predica el evangelio, y eso es lo que Dios ha rescatado por medio del Hijo en los días de su carne, para que nadie se pierda, dice la palabra. Para que nadie se pierda. Drogadictos, homosexuales, lesbianas, borrachos, lindos, hermosas, perfectas, con una conducta intachable. Necesitamos de Jesús. Necesitamos reconocer que el reino de los cielos venga realmente, que el reino de los cielos tome control de nuestra vida, que no es mi conducta ni mi santidad, entre comillas, lo que me salva, sino que es realmente que Él hizo por mí en los días de su carne, y hoy tengo que valorarlo, atesorarlo, guardarlo, vivirlo, experimentarlo, dice la palabra. Así que claramente el 39 está diciendo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda nada, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios quiere que usted y yo un día resucitemos. Los que están muertos están muertos. En Cristo están en el paraíso. Sin Cristo están en el abismo. O demonios. Pero los que estamos vivos hoy tenemos vida bios y vida zoe. Y si tenemos vida bios y vida zoe, estamos en Cristo. Y si morimos hoy, la Biblia dice claramente que cuando el día postrero esté, Él nos resucite. Eso dice la palabra. Esa es la voluntad del que fue enviado en los días de su carne. ¿Qué tuvo entonces Jesús en los días de su carne? Jesús en los días de su carne tuvo tristeza, tuvo angustia, tuvo desesperación, tuvo dolor, tuvo burlas, tuvo sufrimiento, tuvo todo lo que usted se imagine. Por eso hoy celebramos también la Santa Cena, para que usted y yo entendamos el concepto del Cristo, del Redentor, del Salvador, que no es un concepto religioso y no es un concepto de cada mes, debería ser cada 8 días, pero a la gente se le vuelve es una tradición en vez de una realidad, por eso lo hacemos una vez al mes.
Pero el concepto que debemos entender hoy es que Jesucristo tuvo hambre en los días de su carne. ¿Se da cuenta que si hubiera sido Dios no hubiera sentido hambre? El concepto de la unión hipostática falsa de los pastores, el concepto de la unión hipostática de la teología sistemática, el concepto de la unión hipostática de esas teologías que no tienen sentido, la teología alemana de este siglo. Es un concepto completamente desviado. En los días de su carne tuvo hambre. En los días de su carne fue rechazado. En los días de su carne tuvo dolor. En los días de su carne trabajó. A usted que no le gusta el trabajo, trabaje, mi hermano. Hay que trabajar. Aquí hay que trabajar. A muchos no les gusta el trabajo. Jesús trabajó, era carpintero y predicaba el evangelio y hacía discípulos. A otros no les gusta trabajar, les gusta vivir del mundo, vivir de otras historias, de las falacias de este mundo. Hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Jesús trabajó, Jesús se esforzó, Jesús tuvo hambre, Jesús se cansó, Jesús sudaba, Jesús iba al baño, Jesús tenía dolor de estómago, Jesús le pasaron muchas cosas. Si hubiera sido Dios, en los días de Dios aquí abajo, su deidad como tal, pues entonces él no habría pasado esas dificultades. Entienda, él es Dios, pero bajó como hombre. No quiero decir que Jesús no sea Dios, no, Jesús es Dios. Siempre ha sido Dios, pero él se humilló en los días de su carne para traer la verdad del Padre, para que lo conozcamos. Por eso dice que en los días de su carne, él es el varón de dolores. ¿Entiende usted el concepto del varón de dolores? Vaya conmigo a Isaías capítulo 53, por favor, acompáñeme a Isaías. Siempre le repito, abra la Biblia, mi amado hermano y amigo, porque si usted no abre la Biblia, usted no va a entender absolutamente nada en esta mañana. Por eso usted tiene que abrir la palabra y verificar con la palabra. La Biblia dice en Isaías, capítulo número 53, los versos 3 al 7, pero usted puede leer todo el contexto, el texto, el pretexto de todo lo que está diciendo la palabra. Isaías, capítulo 53, los versos número 3 al 7. Note usted el siervo sufriente, ¿quién es? Y si usted se da cuenta, miren el título más atrás, en el capítulo 52, el verso 13, dice sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Quién es el siervo de Jehová? El Hijo, el Cristo, el Salvador, siervo. Note usted, siervo. Y muchas veces usted y yo no queremos servir. Nos encanta que nos sirvan, pero poco servimos. Malaquías dice que Dios hace diferencia entre el que sirve y el que no sirve, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Mire lo que dice el verso número 13, el verso número, perdóneme, 53, capítulo 53, verso 13. Note usted lo que dice la palabra. Número 1, Jesús en los días de su carne fue, número 1, despreciado. 2, desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Note usted, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Note usted, todos nos descarriamos. No dice que hay alguno lindo. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el verso número 7 dice de la siguiente manera: angustiado él, afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se da cuenta? Y a veces a nosotros nos dicen, uy, tan feo. Y nosotros nos ponemos bravos y peleamos. Nos dicen cualquier cosa y discutimos. Nos agarramos de las mechas.
A veces no somos humildes, a veces somos muy altivos y orgullosos. A veces queremos que la gente nos sirva, pero jamás servir. Que haga él, que haga él, que haga él, que haga él. Pero ¿y cuándo servimos al Señor? Pero mire todo lo que Jesús hizo en los días de su carne. Entienda usted el ejemplo para nosotros. El ejemplo que el Dios eterno se hizo hombre para servirnos. El Dios eterno se hizo hombre para amarnos. El Dios eterno se hizo hombre para que usted y yo entendamos las palabras del Padre. Tanto amor, mi amado hermano, en esta mañana. Tanto amor. Y a veces no lo entendemos. Él es el siervo sufriente de Isaías capítulo 53, mi amado hermano. Entiende todo lo que ha pasado con él. Mire, acompáñeme a Mateo 26, por favor, rápidamente. Y esto que está hablando Isaías es una profecía de 23.500 con relación a Cristo. Mateo 26, verso 38, por favor. 750 años antes, Isaías estaba profetizando que iba a bajar el Hijo de Dios y que iba a tomar forma de siervo y que iba a servir y que iba a ser escupido y que iba a ser afligido y que iba a ser destruido en la cruz, acabado en la cruz, pisoteado en la cruz y que iba a dar su vida por amor a nosotros. Imagínese usted, 750 años. Bueno, no fue destruido realmente, pero sí fue molido por nuestros pecados, dice la palabra. Mateo capítulo número 26, el verso número 38 hasta el verso 42. Note usted lo que estamos hablando. Isaías lo está diciendo 750 años. Ahora el Evangelio de Mateo ya lo está registrando desde este tiempo, lo está registrando. Mateo capítulo 26, versos 38 al 42, por favor. Dice el 38. Entonces Jesús le dijo, ¿a quién? Al Padre. Mi alma está muy triste. ¿Jesús estuvo triste en los días de su carne? ¿Usted alguna vez ha estado triste porque no le compraron el Xbox? ¿Usted está triste porque no va a estrenar ropa en diciembre porque la inflación está tan alta? Ay, no puedo comprar nada porque estamos en inflación y no pude comprarme el jean que quería. No se lo compre. ¿Es necesario? Es que tengo que cambiar de automóvil. ¿Es necesario? Es que tengo que cambiar de casa. ¿Es necesario? Es que. Y lloramos por eso y nos desgañetamos por eso y hacemos pataletas por eso. Pero mire lo que dice el Señor aquí claramente en el verso 38. Jesús dice claramente aquí, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, pero triste no por comprar carro, casa que no lo pudo comprar, o Jesús no se pudo comprar el burro del año. Es más, el burro del año fue prestado para entrar a Jerusalén. ¿Entiende usted? Y usted que tiene BMW y Mercedes y llora porque quiere comprarse el último del año. Mire lo que dice. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, le dice a los discípulos. El 39. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Mire lo que dijo Jesús al Padre. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Note usted, ¿Jesús quería ir a la cruz? No quería ir a la cruz. Él sabía que iba a pasar una situación muy dura en los días de su carne, no en los días de Dios. En los días de su carne sabía que él iba a morir, que lo iban a matar, que lo iban a escupir, que le iban a enterrar unos clavos grandes en sus pies y en sus manos, y le iban a enterrar una lanza en su costado, y le iban a bofetear la cara, como lo hizo el sacerdote Anás. Y se iban a burlar. Por amor a usted y por amor a mí. ¿Entiende el concepto? La Biblia está diciendo que él no quería y le dice, papito, por favor, si es posible, quita de mí esta prueba. Si es posible, quita de mí esta cruz. Si es posible, haz algo, otra cosa. Si es posible.
Pero Jesús añade algo importante, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Usted le ha dicho así al Señor a veces? No se haga como tú quieres, perdón, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, pero resultamos haciendo como yo quiero o como queremos, no como Él quiere. Verso número 40. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Note usted que el espíritu de los cristianos está dispuesto a orar, pero la carne no quiere orar. La carne quiere dormir todos los días. Los martes tenemos oración y los mismos se conectan todos los martes porque la gente no tiene tiempo, quiere dormir un poquito. Bueno, uno entiende los que están trabajando, eso es normal, o los que van a trabajar. Pero los que no van a trabajar todavía a las 5 de la mañana o 6 de la mañana orar, 5 de la mañana orar, ¿dónde están? Roncando. La Biblia está diciendo que hay que orar. Verso número 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Note usted, Jesús no quería ir a la cruz. Jesús quería entonces quitarse de ese dolor, pero le dijo al Padre, Padre, yo te pido que me ayudes, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quizás usted y yo tenemos o hemos tenido muchas aflicciones en la vida y tristeza. Sin embargo, Jesús dijo en Juan capítulo 16, acompáñeme ahí a Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, verso 33. Juan capítulo 16, verso 33. Mire cómo en medio de la angustia, en medio de los problemas, en medio de las vicisitudes que tenemos todos los días, el Señor nos dice lo siguiente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dice la palabra. ¿En el mundo tendremos aflicción? Sí, mi amado hermano, usted tiene aflicciones con su esposa, con sus hijos, con la familia, con los amigos, con el dinero, con la inflación, el dólar sube, el dólar baja, usted no sabe qué comprar, que aquí no se desgañeten esas cosas. El mundo, dice la Biblia, que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque su palabra es permanente, su palabra no es efímera, su palabra no es del pasado, su palabra es presente, es futuro, su palabra es viva, su palabra es eficaz, la palabra de los hombres es circunstancial, momentánea. Pero la palabra de Jesús es única, es poderosa. Él está diciendo claramente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué debemos tener en este tiempo tan difícil, mi amado hermano? Paz. La Biblia dice claramente que Él no vino a dar la paz como el mundo la da, sino que Él vino a dar una paz permanente, duradera, eterna, verídica, sustentable. Es sustentable en usted, sustentable en el tiempo, sustentable en nuestra familia, sustentable en nuestras vidas, sustentable todo el tiempo en su espíritu. Entonces la Biblia está diciendo claramente, yo he venido para que tengan esa paz, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo nos trae aflicción, el mundo es un caos. Esto es un mundo caído. Pero si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Dice la Biblia que yo he vencido al mundo. Después de todas estas cosas, mi amado hermano, después de toda esta situación tan difícil, pues el Padre lo exaltó, dice la Biblia, lo exaltó. ¿Hasta dónde exaltó el Padre al Hijo? Hasta lo sumo, hasta lo alto, hasta el culmen. ¿Entiende usted que en los días de su carne, la situación que Jesús vivió, y usted se preocupa porque no hay pollo? Usted se preocupa porque anoche comió pizza y no pudo comer, ¿qué le digo yo? ¿Salmón? Usted se preocupa porque ayer se tomó una sopa con habas y está triste porque se tomó una sopa de habas o de avena, porque no pudo comer salmón. A veces
tenemos esos conceptos. Porque no se pudo comprar la chaqueta Nike o Adidas o la Reebok o el Mercedes-Benz, BMW, o porque no salió en la fotografía del periódico latino, del Jet Set latino, del concierto de Richie, de Nietzsche. Ahí. Mire, ese es el Jet Set latino de nuestra ciudad en London, Ontario. Una cosa absurda. Las fotografías del Jet Set latino, de los lindos de esta ciudad. De los que fueron al concierto de Nietzsche. Y hay otros que, ay, no salimos en la fotografía del periódico latino. Ay. A veces nos preocupamos de unas bobadas. Eso no importa. Nosotros no fuimos llamados a fama, fuimos llamados a salvación, por lo que el eterno Salvador hizo en los días de su carne. ¡Ah, wow! Dice que lo exaltó, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta el culmen. Vaya conmigo a Filipenses, el capítulo número 2, por favor. Acompáñenme a la carta de los Filipenses, capítulo número 2, los versos número 6 hasta el verso 11. Esto es una hermosura. La Biblia es una belleza. La palabra es espectacular. Nos habla del centro que es Él, de lo hermoso que es Él, del único Dios verdadero. Filipenses capítulo 2, los versos número 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, mire, note usted que no le estoy hablando una falacia. Note usted lo que dice la palabra. Mire, es más, ve el verso 5, acompáñeme desde el 5. Haya pues en ustedes o en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? ¿Cuál es ese sentir? El verso 6. El cual siendo en forma de Dios, o sea que Jesús es ¿qué? Dios. No estimó o no valoró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Jesús se aferró a ser Dios? No, la Biblia dice que Él se bajó. Dice el verso 7, sino que se despojó. Se quitó la vestidura ¿de qué? De Dios y bajó como un hombre a la tierra en los días de su carne para hacer la voluntad del Padre. Y a veces usted y yo no nos bajamos de la autoridad que tenemos, del conocimiento que tenemos, de la casa que tenemos, del carro que tenemos, de los $20 que tiene en el bolsillo para ofrendar. No se despoja, porque es duro para usted, porque es difícil para usted, porque eso es imposible para usted. Pero la Biblia dice que Jesús no, Jesús se bajó, se humilló, sino que se despojó a sí mismo. Note usted, a sí mismo, no a otro. A sí mismo se despojó, se quitó el guante de autoridad, de deidad, de divinidad, de conocimiento, de gloria, de reino. Aleluya. ¿Usted entiende en esta mañana lo que le estoy hablando, mi amado hermano? Él se quitó su gloria. Dice el verso número 8. Él mismo dice, asimismo tomando forma de siervo, de humano, en la condición de hombre. Note usted, en la condición de un hombre, no de Dios. En la condición de hombre. Y se humilló, dice, en la condición de hombre, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el verso número 9, note usted el esplendor de gloria, el cúmulo de gloria que tenía el Padre para con el Hijo. Y lo pone en alto diciendo, por lo cual Dios el Padre, Dios también lo exaltó. Porque el Hijo obedeció, se bajó, se humilló, dio su vida. Ahora el Padre dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta el culmen, hasta lo alto. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el verso 10 también, si quiere decir, ahí vaya al 10 conmigo, dice, para que en el nombre de Jesús, note usted, no es en el nombre de Jehová, no es en el nombre de Yahvé, no es en el nombre del Shaddai, no es en el nombre del Olán, no es en el nombre de Jehová Nishi. No, dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, querubines, serafines, 24 ancianos, todos. Luego dice, y en la tierra,
todos ustedes, todos nosotros, grandes, pequeños, reyes, todo mundo, y en la tierra, y debajo de la tierra, el abismo, los demonios, y los que están todos en el abismo. Dice, y debajo de la tierra se humillen delante de ese nombre. Y el verso 11 concluye diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entienda usted esta mañana el poderoso Dios que tenemos, el único y verdadero Dios, el Dios que en los días de su carne vino a traer autoridad. Y el Espíritu Santo lo levantó de la muerte, lo sacó de la muerte, fue a la cruz del Calvario. La Biblia dice que él fue sepultado en una tumba nueva de José de Arimatea. Y dice que resucitó al tercer día. Y dice que el Espíritu Santo lo levantó. Acompáñeme a la primera carta a los Corintios, el capítulo número 15, por favor, los versos 20 al 23. 3 versículos importantes que hablan acerca de este evento primordial en nuestras vidas. Y sobre todo, digo en nuestras vidas, porque fue él el que resucitó y nos resucitó a nosotros. Primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 23, dice las palabras, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, ¿se da cuenta que todos estábamos muertos en Adán? Cuando un bebé nace, su espíritu está muerto porque estaba en Adán, pero dice aquí, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Y el verso 23 concluye diciendo, porque así como en Adán todos mueren, perdón, el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es ¿qué? Las primicias. Él es el primero que resucitó. Cristo lo levantó, el Padre lo levantó de entre los muertos, el Espíritu Santo lo sacó de entre los muertos para darnos vida. Por eso usted y yo ahora tenemos vida, mi amado hermano, porque nuestro espíritu fue vivificado juntamente con el de él. La Biblia habla en Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a causa de lo que él hizo en los días de su carne aquí en la tierra, él venció la muerte, venció al enemigo, venció al diablo, venció a Satanás, venció este mundo caído y ahora le dio la autoridad a la iglesia. Y ahora, si él vive, nosotros también ¿qué? Viviremos y vivimos porque tenemos vida espiritual y vida zoe. Si morimos, no nos preocupamos porque él ya resucitó. Él resucitó y eso es lo que usted y yo celebramos. El Dominus Deus es hoy, el día del Señor, no es el sábado, no es el Shabbat, no es el Shabbat de la tradición adventista, no es el Shabbat de la tradición ortodoxa rusa o ortodoxa, judía y mesiánica. El Dominus Deus es el día de la resurrección, el primer día de la semana, donde el Cristo en el día de su carne se levantó de la tumba y duró 40 días sobre la tierra y se presentó a más de una persona. La Biblia dice en la carta de los Hechos que más de 500 personas pudieron verlo, experimentarlo, tocarlo. Tomás introdujo sus manos en sus llagas y pudo verificar con garantía que Cristo es el Dios eterno que fue levantado de la tumba. El Espíritu Santo lo sacó y le dio poder y le dio autoridad. Y no se trata que la iglesia grite, la iglesia tiene la autoridad en ese nombre, la iglesia tiene la autoridad en lo que él hizo, la iglesia tiene la autoridad por lo que él ha hecho en los días de su carne. La iglesia tiene esa autoridad, no se trata de gritar, no se trata de guerra espiritual, no se trata de sanidades, del alma, no se trata de cosas místicas, no se trata de cosas dogmáticas, no se trata de cosas absurdas, no se trata de hacer un tema meramente ritualista, se trata de entender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el autor de eterna salvación, dando su vida para que usted y yo entendamos el evangelio, la palabra del Padre que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo y por lo que él ha hecho. La Biblia dice que Dios nos dio poder y no autoridad.
Hechos capítulo 1, por favor, acompáñeme. Hechos capítulo número 1, el verso número 8. ¿Para qué Dios nos dio el poder? El poder no es para hacer shows. El poder no es para tirar la Biblia en el piso y decir aquí hay una línea imaginaria, nadie puede pasar. Eso es carreta. El poder no es para que usted le diga que los billetes hablan a nuestra oreja. El poder no es para robar a las personas. El poder no es para enseñar malas enseñanzas. El poder no es para burlarse de las personas. El poder no es para denigrar a las personas. El poder no es para ser una iglesia piramidal. El poder es para predicar el evangelio, para hacer discípulos, dice la palabra. Por eso la carta de los Hechos, el capítulo número 1, el verso número 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre nosotros, los creyentes? Lo que hizo el Hijo en los días de su carne, ahora se refleja en la iglesia, que es usted y que soy yo, que tenemos la autoridad y el poder en ese nombre, porque Él ya fue exaltado hasta lo sumo. Hoy Él está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está dentro de la iglesia y nos ha dado poder. La Biblia dice que ese poder es para ¿qué? Para dar testimonio. La Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿usted es testigo en London, Ontario? ¿Usted es testigo en Canadá? ¿Usted es testigo en Colombia? ¿Usted es testigo en Ecuador? ¿Usted es testigo en Nueva York? ¿Usted es testigo en Malta? ¿Usted es testigo en la universidad? ¿Usted es testigo en la escuela? ¿Usted es testigo en su trabajo secular? ¿Usted es testigo de Jesús? ¿O usted es un cristiano que no habla de Jesús? Usted es un 007, un agente encubierto, un cristiano encubierto que no predica de Jesús, que no tiene parresía, que no tiene autoridad, que no tiene conocimiento, que el Espíritu Santo entró ahí cuando usted lo recibió, pero no tiene el poder. Jesús nos dio el poder para predicar. Jesús nos dio el poder para enseñar. Jesús nos dio el poder porque ya el Hijo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él en los días de su carne dio todo y hizo la voluntad del Padre. Ahora nosotros, la iglesia, tenemos el poder, tenemos la autoridad de ser martureo. Cuando le digo mártir, no significa que usted se vaya a matar o lo maten. Cuando le digo mártir, la palabra mártir viene del griego martureo, que significa testigo. Los testigos de Jehová timbran de puerta en puerta y de casa en casa. Son felices llegando a un edificio de 20 pisos donde hay muchos timbres y dicen ser testigos de Jehová. Pues bien, nosotros somos testigos del poder de Jesús. Nosotros somos testigos de la gloria del Padre en el Hijo que nos sacó a libertad, entienda usted. Jesús en los días de su carne, entonces necesitó también el poder. Así como hoy nosotros, la iglesia, necesita el poder para predicar el evangelio, para ser testigos. Nosotros hoy necesitamos ese poder. Jesús también necesitó ese poder en los días de su carne, porque recuerde que Él vino como hombre, no como Dios. Vino como hombre y como vino como hombre, Él necesitó de muchos ángeles. Él necesitó de hacer muchas cosas. En muchas ocasiones Él usó a los ángeles. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo caminar a Jesús sobre las aguas? ¿Quién? ¿Quién hizo la magia? La magia de los magos que hoy se van y caminan sobre las aguas y ponen una línea imaginaria y caminan sobre las aguas. ¿Esa magia? No, no fue ninguna magia. Fueron los ángeles, los dulos de Dios, los dedos de Dios, los siervos de Dios, los poderes de Dios, que es el Espíritu Santo y sus poderes. Y esos ángeles, esos poderes, hoy usted y yo los tenemos, pero la iglesia se ha vuelto corrupta, la iglesia se ha vuelto absurda, la iglesia se ha vuelto perezosa, la iglesia no ha tomado autoridad de lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que Él nos dio autoridad, que somos hijos de Dios. La Biblia dice que tenemos el poder, la autoridad. 1:8 está diciendo que Dios nos dio autoridad para ser testigos, pero la iglesia se durmió. La iglesia habla de falacia, de riquezas, de prosperidad, de carros, casas, fincas, de muchos conceptos humanistas, antropocentristas. Pero hoy el evangelio tiene que ser revolucionado desde la palabra y desde lo que Jesús ha dicho. Entonces, Jesús necesitó ángeles para caminar sobre las aguas. El Espíritu Santo envió los ángeles y Jesús caminó sobre las aguas. ¿Quién entonces
¿Quién hizo que ocurrieran sanidades en la vida de Jesús? Jesús sanó miles de enfermos, cojos, ciegos, mancos. ¿Quién operó esos milagros? Claro, Jesús, por medio de ángeles, los poderes de Dios, las manos de Dios, los dulos de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús en los días de su carne. ¿Quién hizo que le obedeciera entonces a la tormenta en el mar cuando esa gran tormenta se levantó? Y Jesús dijo, incrédulos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y usted está llorando porque la inflación está creciendo en el mundo y el dólar está subiendo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La tormenta económica va a venir. No se preocupe, está llegando hasta ahora. 2023 y 2024, y eso no es profético. Ay, no. Eso es una realidad. Eso está en la palabra hace mucho tiempo. Usted no puede llorar sobre eso. Usted tiene que tomar autoridad en el reino. Tomar autoridad. Active los poderes, los ángeles. Los poderes para permanecer en el Señor. Los poderes para hacer la obra. Los poderes para predicar el evangelio. Los poderes para tener el gozo del Señor. Para hacer prodigios y milagros. Jesús en los días de su carne llamó a los ángeles que vinieran sobre su vida y que obraran milagros. Mientras él predicaba, habían milagros. Un día Jesús está predicando. Hay mucha gente alrededor, multitudes. Y alguien toca el manto de Jesús y una mujer es sanada. Y Jesús dijo esta pregunta: ¿quién ha tocado mi manto? Porque ha salido poder, salió poder de él. Mientras él predicaba, una mujer extendió su mano. Una mujer con flujo de sangre extendió su mano. Había ido a muchos médicos. Había gastado todo su dinero. Y cuando Jesús está predicando, extiende la mano y el manto de Jesús ha sido tocado y sale poder de él. Ángeles vinieron e hicieron grandes prodigios. En los días de su carne, Jesús usó los ángeles, los poderes, los duros del Padre. Usted y yo a veces no los usamos por pereza o por desconocimiento. Pero dice la Biblia que él dijo, ¿quién me ha tocado? Y la gente le dijo, pero Jesús, tú eres como absurdo. Estamos todos aquí, todos te están tocando. Todos te están tocando y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús no estaba haciendo referencia a los que lo estaban tocando, no estaba referencia al poder que salió de él. ¿Quién lo tocó? Porque en el momento que fue tocado, los ángeles obraron poder y autoridad sobre esa persona. Y vino sanidad. ¿Cuántos milagros Dios operó? Las tormentas que él cesó, hizo cesar. Los ángeles vinieron. La pregunta en esta mañana también es, ¿quién quitó la piedra? ¿Quién quitó la piedra de la tumba si Jesús estaba muerto? ¿Quién? ¿Jesús? Jesús dijo, ay, voy a levantarme y me quito la mortaja y me voy a parar y voy a empujar la piedra. No fue Jesús. Recuerde que fue en los días de su carne. Y recuerde que estaba muerto. Pero los ángeles, los poderes de Dios, Hechos 1:8, vinieron sobre la tumba de José de Arimatea y corrieron la piedra. Y los ángeles llegaron ese día y los soldados quedaron estupefactos y vieron la gloria de Dios y sacaron a Jesús. Los ángeles. Ay, ¿no me quiere creer? Mateo capítulo 26, por favor, verso 53. Jesús hubiera podido desatar todos los ángeles y haber destruido a todo el mundo en medio de su prueba, y no lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Donde lo hubiera hecho, hoy no estaríamos hablando del evangelio ni de Jesucristo. Mateo capítulo 26, verso 53. Abra la Biblia, le repito, si usted no la abre, usted no va a entender absolutamente nada. Ya terminamos con 2 versículos y nos vamos a casa. Bueno, usted está en la casa. Mateo capítulo 26, verso 53, dice la palabra en el 53, mi amado hermano. Mateo capítulo 26, verso 53. Cuando Jesús ha sido arrestado, usted sabe la historia, Jesús ha sido arrestado, ¿cierto?
lo van a coger, pero acuérdate que Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, y bueno, etcétera, etcétera, para que no se lleven a Jesús a la cruz del Calvario. Donde Jesús hubiera operado ángeles en ese momento, ¿qué hubiera pasado? Se destruyen todo el mundo, todos los soldados mueren, todo el mundo muere. Pero mire qué dice Jesús en el capítulo 26 del verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Dice Jesús. ¿A quién le oraba Jesús? ¿A los ángeles? No, al Padre, al Padre. ¿Acaso piensas que yo no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¡Wow! ¿Sí entiende usted por qué Jesús vino como hombre? Porque donde hubiera venido como Dios, mi amado hermano, esto se hubiera reventado. Y entonces lo hubieran visto de verdad la gloria completa. Pero la Biblia dice en Isaías que él no era de hermoso parecer. Él no era lindo, lindo, como salen los cuadros, mono, ojiazul, de 2 metros, canadiense, anglosajón. Ay, no, 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 no. Eso es ridículo, eso es ridículo. Jesús dice la Biblia en Isaías que él no era de hermoso parecer, por eso vino como un hombre común y corriente a traer la verdad. Por eso nadie lo identificó, porque la gente quería una copa de oro, no una copa de madera, de madera. Él era una copa de madera. El cáliz no era el cáliz del oro, el cáliz era el cáliz de madera, la copa de madera. Lo menos visible. Jesús no usó nada de eso, pero sí usó los ángeles. Note usted, cuando fue apresado, ¿qué dijo él? Ojo, yo puedo orar a mi papá en este mismo instante. Puedo orar a mi padre y puedo decirle a mi padre, envíame por favor 12 legiones de ángeles que me saquen de aquí y que los destruya a todos ustedes. ¿Hubiera sido posible? Posible sí, pero entonces el plan de salvación ya no estaría. Usted y yo no estaríamos acá. Habíamos sido destruidos. A causa de su amor, hoy estamos acá. A causa de su amor, él renunció a esos poderes en ese momento. Usó ángeles para otras cosas, pero en ese momento dice que él no los usó. ¿Cuántos ángeles hubieran podido venir en ese momento? ¿Sabe cuántos? 24,000 ángeles, porque una legión son 2,000 ángeles. Una legión, 2,000 ángeles. Y si son 12 legiones, son 24,000 ángeles. ¿Qué hubiera pasado con 24,000 ángeles en ese momento, en los días de su carne? ¿Qué hubiera pasado? Se había acabado todo, había matado a todo el mundo y el Señor sale otra vez para arriba y se convierte nuevamente en el verbo de Dios arriba en el cielo. Pero no lo hizo. Por amor a usted y por amor a mí, por amor a usted y por amor a mí, por amor a usted y por amor a mí, murió en los días de su carne, rechazado, afligido, triste, con hambre, cansado, agotado. Y a usted le da pereza ir a culto, con nieve. Le da pereza ir a culto con carro. Le da pereza llegar a la iglesia teniendo carro, casa, finca y beca. Pero él, cansado, triste y agotado, fue en los días de su carne. Nosotros entonces también necesitamos ese poder para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros también hoy necesitamos su palabra. Nosotros hoy necesitamos su autoridad. Nosotros necesitamos su conocimiento. Nosotros necesitamos sus poderes. Nosotros necesitamos sus dulos. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos su verdad. Nosotros necesitamos sus ángeles, sus poderes en nosotros. Nosotros necesitamos ser revestidos de esa autoridad. La iglesia se permeó, se volvió raquítica, se volvió una iglesia prostituta que habla de prosperidad, de carros, casas, fincas, pero no habla del evangelio, no habla del Cristo, no habla de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros somos vasos de barro. Escúcheme, ya concluyo con esto diciendo, nosotros somos vasos de barro que nos quebramos. Somos vasos de barro que nos rompemos. Somos vasos de barro que cometemos errores. Somos vasos de barro que nos cansamos. Somos vasos de barro que tenemos problemas, dificultades, angustias, depresiones. Somos vasos de barro. Pero en estos vasos de barro está la gloria de Dios.
En estos vasos de barro vino a habitar el Espíritu Santo. En estos vasos de barro, su nombre está puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra frente, en nuestro corazón. En estos vasos de barro, su presencia está para hacer discípulos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En estos vasos de barro, aunque nos cansamos, el evangelio está ahí, porque el evangelio verdadero cambia. El evangelio verdadero transforma, el evangelio verdadero revoluciona, el evangelio verdadero llena, el evangelio verdadero trae avivamiento en este tiempo difícil, en este mundo caído. Concluyo solamente con esta cita y nos colocamos de pie para tomar la Santa Cena en esta mañana. Le invito que abra por favor su Biblia en libro de Habacuc, en el profeta Habacuc, el capítulo número 3, el verso 2. Para eso fuimos llamados. Somos vasos de barro donde la gloria de Dios está sobre nuestras vidas. Vasos de barro donde la gloria de Dios está sobre nosotros. Vasos de barro donde la gloria de Dios ha venido a ayudarnos. Vasos de barro. Así como nos cansamos, que somos vasos de barro, nosotros tenemos ángeles, poderes de Dios que vienen sobre nuestras vidas para hacer la obra, para ser testigos. Finalmente, el profeta Habacuc, en medio de una situación adversa como la que vivimos hoy en este país, en este mundo caído, el profeta Habacuc dijo: oh Señor, he oído tu palabra. Habacuc capítulo 3, verso 2. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Una vez más, el profeta dijo: oh Señor, he oído tu palabra. He oído tu palabra y en esta mañana hemos predicado tu palabra. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Si el Señor Jesús en los días de su carne vino y dio su vida y se humilló para que usted y yo tengamos salvación de vida eterna, con problemas y con dificultades, con angustias y con dolores, Él lo hizo. Pues usted y yo también, con problemas y dificultades, con dificultades de cualquier tipo, sabemos que el Espíritu Santo está entre nosotros, que Dios nos dio el poder para predicar el Evangelio, para ser discípulos, para hablar del Cristo vivo, Redentor.